Pues resulta que lo de Tlatlaya tiene cola. Ya todos sabemos lo que ocurrió. Llegaron los soldados en una instalación así como almacén, como bodega, abandonada o no utilizada en ese momento. Se refugiaron unos maleantes y se dieron el enfrentamiento a tiros, pero dentro de los ejecutados, muertos primero con el cruce de fuego y luego fusilados prácticamente, había 3 mujeres. Y esas mujeres, después de la investigación y el escándalo, se quejaron de que habían sido torturadas y por su presunta responsabilidad en tortura contra ellas, en el caso Tlatlaya, la Procuraduría detuvo a 4 agentes de esa institución, quienes están ya en Almoloya. Hay una recomendación de derechos humanos que sirvió de base en la investigación para acusarlos. Ahí están las mujeres, ahí están las declaraciones. Maltrato físico y psicológico a las víctimas con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida y su participación en este grupo delictivo. Parece que ellas estaban en un lugar donde se guardaban armas y por eso pensaron que eran cómplices, pero no, era la mamá de una muchachita a la que estos habían secuestrado para su uso personal, entre comillas. Pero yo creo que el problema está ahí, ¿eh? No sabemos lo que pasó. No les creemos. Unos dicen secuestrado, eso dice la mamá. Las investigaciones indican que la muchacha se vendía por dinero. Era su negocio. Entonces todavía no sabemos qué pasó, no sabemos a qué se dedicaban, por qué las amarraron, en qué momento decidieron rescatar solamente a estas, por qué no las mataron a todas. Si iban a ejecutarlos, si los ejecutaron a todos, ¿por qué estas se salvan precisamente? Hay muchos cabos sueltos, le dicen, ¿no? Una investigación. Y eso es lo que complica. Bien. Pero además, si la muchachita, vamos a suponer que yo coincido con Maneli, que ella estaba ahí por su gusto. Vamos a suponer que la tenían secuestrada y que la mamá estaba negociando ahí con todos o los estaba convenciendo por la buena de llevarse a su hija. Es que no tiene lógica el que la mamá haya estado ahí. Sí, su relato la tiene. La muchacha se fue con ellos por su propia voluntad y la mamá la andaba buscando con desesperación y al localizarla le exigió que regresara a su casa con ella y la subieron los muchachos, víctimas después de el fusilamiento y el cruce de balas entre el ejército y ellos. Y la mamá no quería dejarla y la muchacha no quería irse. Y por eso la refundieron en la bodega aquella. La investigación se entorpeció porque no se tomó de inmediato de parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Y en el reporte de la... Del forense, sí. No, del MP. Del ejército. Es que el ejército no le rindió reporte a la Procuraduría. Y la Procuraduría hace como hace siempre. Hay un ejecutado. Era un problema de bandas. Era un problema de narcos. Y les dan carpetazo. Los pasan por el escritorio. Sin nadie revisar el expediente. El problema es que también estas mujeres las maltrataron y eso sí lo sabíamos. ¿Para qué? No le sacaron nada.
A final de cuentas, ni siquiera obtuvieron nada de información. No sabemos a qué se dedicaban esos 22 jóvenes. Lo curioso es que una de ellas fue la que hizo la declaración que descubrió todo el pastel a una revista internacional. Y es que yo recuerdo cuando nos llegó esa nota y que fue una información así totalmente escueta. Dijeron, hubo un enfrentamiento en una bodega del Estado de México. ¿Cómo? 22 muertos y nada más un soldado herido. Y fue todo. Y decías, después te pones a hacer cuentas, decir, pues ¿cómo es posible que hayan matado a 22 y nada más un herido por parte de los militares? Y fue como se fue después ya escarbando, pero fue por la declaración de esa revista, si no, tal vez lo hubiéramos pasado de largo, no hubiera habido dudas o es lo que pretendían, que te hicieras así como que de oídos sordos y no pasara a causarte alguna incomodidad de esa información. Tan seguimos de largo que la muchacha no ratificó. Por eso la revista también ya se quedó callada. Sí, ya no ha vuelto a decir nada. Porque Pero ya no hay nada que decir. hay que pensar en las amenazas que recibió. Porque ella fue la que destapó el escándalo. Y los que también viven con un temor increíble son los pobladores de Tlatlaya, que no quieren hablar con nadie, que piden por favor que el ejército no se retire de ahí, porque no saben de las represalias que puedan tener este grupo de crimen organizado o de los que estén involucrados también en el hecho, ¿no? Eso es muy importante. Si la gente que vive ahí y que sabía el movimiento porque no eran ajenos, pide que no se vaya el ejército asesino, oye, yo no creo que sea tan asesino el ejército. Es que queda muy claro que ellos no estaban ahí reunidos para Jugar una niños. fiesta de cumpleaños, no. Tenían armas. Y la primera información no fue solo eso, sino que habían sido liberadas 3 mujeres que estaban secuestradas. Esa fue parte de la información inicial. Pero la gente sabe que ahí se reunían delincuentes, por eso no quieren que se vaya al ejército, porque saben que ahí estaban gentes que cometían delitos de diferente índole. Pero el error, el que enturbia todo, es la acción de la Procuraduría. Era el azote de la región. Sí, abusivos, como son todos, ¿no? Y ahora los pobres militares encerrados, sin juicio, el ejército dañado. Por Dicen eso está encanijado Cienfuegos. que la tropa que asistió no informó. Los militares no tienen obligación de informar a las autoridades civiles. Buenos días. Solo a sus superiores. Solo a sus superiores. Y el superior tiene en su facultad decidir o no si da a conocer las partes. Sigan gastando el ejército. Sigan gastándolo. Esa es la incomodidad que tú dices del general Cienfuegos, de que no hay, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, una legislación que les apoye en su labor policíaca. Sí.